a la presentación. Bien, este es un estudio que hicimos el año pasado, ¿no? En principio iba a ser un estudio sobre evaluación formativa, digamos, en escuelas rurales multigrado, pero nos agarró la pandemia, así que reorientamos el estudio hacia este tema, ¿no? Que es la evaluación formativa en contextos de pandemia, una aproximación tanto a las concepciones como a las prácticas evaluativas docentes de escuelas rurales multigrado. Bien, vamos a compartir algunos hallazgos, pero primero queremos, digamos, compartir cuáles fueron las preguntas de investigación. No fueron dos, básicamente. ¿Cómo conciben la evaluación los docentes rurales multigrado? ¿Y cómo son estas prácticas evaluativas de estos docentes en contextos de pandemia? En esta presentación daré cuenta de algunas dimensiones relevantes sobre el estudio, como fueron las concepciones que tienen los docentes sobre evaluación, las actividades de aprendizaje y las evidencias, criterios, estándares y desempeños, y la retroalimentación. La muestra, digamos, que fue la del estudio, estuvo conformada por 10 docentes rurales que pertenecían a escuelas multigrado de Loreto, ¿no? 3 docentes de Loreto, 3 docentes de Cajamarca, 4 de Piura, y nos aseguramos que en cada región hubiera al menos un maestro unidocente. Se diseñaron 3 instrumentos para el recojo de información, ¿no? Una entrevista semiestructurada, un cuestionario para recoger datos personales, de estudios y profesionales, y por último, algunas evidencias de los estudiantes que nos facilitaron estos docentes. La aplicación de estos instrumentos de recojo de información se llevó a cabo a distancia, vía Zoom o llamadas telefónicas, así como envíos de WhatsApp con imágenes, audios o videos, ¿no? En ocasiones algunas retroalimentaciones también grabadas del docente. Bien, vamos a ver algunos hallazgos. Bien, para comenzar tenemos que tener en cuenta que hay unos procesos clave en la evaluación formativa y que corresponden con las dimensiones del estudio, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a presentar cuáles son esas concepciones de los docentes de la evaluación, luego vamos a pasar cuáles eran las actividades de aprendizaje propuestas por ellos, ¿no? Y eso es muy importante porque de esas actividades depende la calidad y la confiabilidad de las evidencias de aprendizaje, que son las producciones o actuaciones de los estudiantes, ¿no? Y que dan cuenta, digamos, del nivel de desarrollo de las competencias. Y, por supuesto, estas evidencias son analizadas a la luz de lo que llamamos criterios de evaluación, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Y en base a estos criterios que dan cuenta tanto del nivel de desarrollo como dan luces o orientan la retroalimentación, que es lo último que vamos a ver. Son 5 puntos, básicamente. Bien, con respecto al primer punto, que es el que corresponde a concepciones de evaluación, tenemos como dos grandes grupos, digamos, de docentes. Un grupo de docentes minoritario, es cierto, hay un grupo minoritario de docentes que concibe la evaluación como una evaluación del aprendizaje, es decir, desde un punto de vista sumativo, consideran que la evaluación básicamente se encarga, o la función principal es medir el nivel de aprendizaje o identificar cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en las actividades, ¿no? Entonces hay como una mirada diagnóstica, pero una mirada diagnóstica más enfocada dentro de lo sumativo, ¿no? Básicamente es una concepción informativa, básicamente son docentes que se preocupan más que todo por rendir cuentas, ¿no? Pedir una rendición de cuentas del estudiante y para que éste demuestre lo que se le ha enseñado. Este mismo grupo de docentes, ¿no? que conciben la evaluación como algo diagnóstico, sumativo, conciben también la evaluación como algo permanente, pero no desde el punto de vista formativo, sino más bien como una aplicación repetitiva y constante de instrumentos de evaluación muy parecido a los exámenes y las pruebas, ¿no? Entonces ahí hay como una interpretación sesgada, porque en la evaluación formativa sí se considera una evaluación permanente, pero en el sentido de que siempre esté acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no quiere decir que simplemente se apliquen instrumentos de evaluación parecidos a los exámenes. Por otro lado, tenemos un grupo mayoritario, es cierto, ¿no? Que en las entrevistas, por lo que decían en las entrevistas, consideraban la evaluación como
una funcionalidad más formativa, es un enfoque formativo, es decir, una evaluación para el aprendizaje, ¿no? En el primer caso teníamos una evaluación del aprendizaje, y en este caso tenemos una evaluación para el aprendizaje, es decir, para aprender. La evaluación me sirve como un insumo importante, como una herramienta importante para el aprendizaje. Y por lo tanto es formativa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no solamente reconocían las dificultades del estudiante, como el grupo anterior, sino también los logros y las fortalezas. Y en segundo lugar, lo consideraban estos logros y dificultades como puntos de partida para mejorar los aprendizajes a través de la retroalimentación. Es decir, hay una visión o una mirada mucho más constructiva, de construcción, ¿no? Formativa, para mejorar estos aprendizajes y desarrollar las competencias, y no solamente mejorar los aprendizajes del estudiante, sino también de algún modo ajustar y mejorar las propias estrategias de enseñanza de los docentes. Muy bien, entonces en el primer grupo son docentes que se quedan o se restringen o se limitan a lo diagnóstico, y el segundo grupo, mayoritario, solamente lo toma como punto de partida para mejorar aprendizajes y estrategias de enseñanza. En segundo lugar, queremos ver también las actividades, pero tenemos que también considerar cuál es el contexto, ¿no? El contexto, bueno, es el contexto pandémico, y como ustedes saben, hubo mucha precariedad, digamos, en el acceso a la tecnología. Entonces, estas zonas rurales, digamos, no tenían conectividad, ¿no? Y, bueno, para comenzar, acuérdense que son 3 regiones, Loreto, Cajamarca, Piura. En el caso de Piura, básicamente, los docentes y los estudiantes recurrían a la plataforma televisiva. En el caso de Cajamarca, recurrían a la plataforma radial, y porque no había mucha televisión, y en el caso de Loreto, recurrieron en un principio a la plataforma de radio de Aprendo en Casa, pero luego abandonaron esa estrategia y los docentes prefirieron simplemente dar las clases o las sesiones de manera presencial y cada cierto tiempo. Muy bien, entonces esto explica que sí hubo una irregularidad en el acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, en algunas regiones, en algunas comunidades, no había radio, no había televisión, familias que tenían un solo celular y habían varios niños que estaban en distintos grados, o los padres se llevaban el celular, entonces el niño se quedaba sin el celular, tenía que coordinar en otro horario con la profesora, ¿no? Pero sí, digamos, sí había un problema, no había una precariedad en eso que, digamos, en el caso de Cajamarca y Loreto consideraron que la radio era muy rápida, así textualmente. No solo los docentes, sino también las familias. Lo que decían es que la radio del Aprende en Casa daba demasiada información en tan poco tiempo, y los niños no lograban tomar notas. Entonces, ustedes saben pues que, digamos, para lograr aprendizajes, el niño tiene que volver a revisar la información para que pueda tener la oportunidad de analizarla, interpretarla, releerla, comprenderla, etc. Por eso es que ante esto, digamos, los docentes comenzaron a implementar algunas estrategias. Pero antes de pasar a eso, hubo un tercer punto, que muchos docentes, en el caso de Piura especialmente, consideraban que las actividades eran demasiado repetitivas, se repetían mucho, es decir, habían varias preguntas, demasiadas preguntas, pero todas generalmente tenían la misma respuesta. O sea, eran preguntas parafraseadas de distinto modo, pero las respuestas eran las mismas. Y por otro lado también algunos docentes, no todos, decían que no estaban adaptadas a su contexto cultural. Bien, frente a esto, los docentes, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a reforzar las clases, es decir, comienzan a volver a explicar las clases, mandan fichas adaptadas de estas actividades del Aprende en Casa, las mandaban de forma impresa o las mandaban por los celulares, ¿no? En el caso de Loreto, los docentes viajaban quincenalmente para recoger esas evidencias, ¿no? Y aprovechaban también para retroalimentar. En general, todas las actividades del Aprende en Casa eran adaptadas. Por ejemplo, en el caso de la radio, ya había un momento en que no recurrían mucho a la radio, pero los docentes sí adaptaban los guiones de radio o de televisión y lo transformaban en fichas. Y esas fichas las enviaban de forma física o de forma por el celular a los estudiantes, y digamos, los docentes de Loreto cada 15 días iban a la comunidad, recogían esas evidencias y aprovechaban para hacer la retroalimentación. Bien,
¿Cuáles fueron estas actividades? Vamos a partir de algunos ejemplos para poco a poco, digamos, construir la caracterización de estas actividades, ¿no? Fíjense que generalmente eran actividades donde predominaba mucho el listado de contenidos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso es un texto instructivo sobre un juego, ¿no? Que tenía que hacer el estudiante. ¿Y qué necesito? Un dado, un tablero, sí, un tablero de ludo, 4 fichas. En el caso del segundo, parece un afiche sobre algunas cosas turísticas, ¿no? Que hay en su comunidad. Nuevamente comenzamos con el viñeteado, ¿no? Conoce los bellos destinos, la quebrada de Chilingüe, los bosques estos, las cataratas de, etc. Y los ricos platos típicos, otra vez, un listado. En el tercer caso es un cuestionario de preguntas, pero las respuestas a estas preguntas generalmente son respuestas únicas. Son respuestas únicas, predeterminadas, siempre hay una sola respuesta que además es corta. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de estos alimentos? ¿No? Me dan proteínas, me dan energía, es para crecer fuertes y sanos. Entonces si se dan cuenta, siempre son viñetas y el problema de eso es que los niños no logran desarrollar y articular ideas. Son solamente ideas sueltas, ¿no? Y luego vamos a ver que generalmente también predominan los contenidos. Son informaciones o datos que son extraídos de las mismas fichas o del material de enseñanza. En este caso también, bajo un formato distinto, tenemos lo mismo. Es decir, sea por apareamiento o sea por preguntas, nuevamente se recurren a los contenidos. Se ponen categorías y al costado la definición o la descripción, y lo que tiene que hacer el estudiante es enlazar. Por supuesto, para que él haga esto, lo único que tiene que hacer es leer el texto que se les ha dado y simplemente reproducirlo. Reproducirlo a manera de una respuesta, reproducirlo en una actividad de apareamiento, reproducirlo en un organizador gráfico, reproducirlo en una ficha o un papelógrafo. Entonces, lo que cambia es el formato, pero finalmente lo que predomina son básicamente actividades de extracción de información y reproducción parafraseada o literal. Incluso fíjense las preguntas de reflexión. Son preguntas de reflexión bastante, o sea, las preguntas dan lugar a respuestas muy cortas. ¿Qué investigaste hoy? Bueno, el niño pone legítimamente sobre las enfermedades asociadas por los malos hábitos inadecuados, que viene a ser el tema, digamos, de la sesión. ¿Mi organizador está ordenado y fácil de entender? Sí, está ordenado y entendible. Lo único que tiene que decir es sí. ¿Qué aprendí hoy? Nuevamente repite la respuesta de la pregunta 1 porque corresponde al tema, ¿no? Hoy aprendí de las enfermedades y malos hábitos. Entonces, si se dan cuenta, incluso las preguntas de reflexión no parecen funcionar como tales. Son solamente respuestas cortas, únicas, predeterminadas, con una mirada de cotejo. Bien, con esto, vemos pues que no son actividades desafiantes, ¿no? En el sentido que tampoco son significativas, no son retadoras, problemáticas, no llaman al interés, al despliegue de competencias y capacidades, no movilizan, ¿no? Básicamente, viene el segundo punto, básicamente son actividades en las cuales predomina mucho la transmisión de contenidos, ¿no? Extraigo información, la reproduzco. En tercer lugar, son actividades de respuesta única y predeterminada, como hemos podido ver, ¿no? Siempre es una sola respuesta, no hay lugar al estudiante para que interprete, argumente, cuestione, tome decisiones o suelte hipótesis, ¿no? Son generalmente literales y procedimentales. Y por último, son actividades con formatos prefijados, ¿no? Son listados, ejercicios de completamiento, de apareamiento, cuestionarios, organizadores gráficos donde incluso ya se les pone las cajitas solo para que ellos la llenen. Entonces, aquí nosotros hubiéramos esperado actividades que no solamente se transmitan contenidos, ni solamente se, digamos, predomine la extracción y la reproducción, que es como un nuevo estilo del dictado y copiado. Si no hubiéramos esperado que se extraiga información, pero falta la mediación de procesos cognitivos superiores, ¿no? Que esa extracción de información, bueno, ya tengo la información y esto yo lo interprete, lo maneja, construye conocimiento, ¿sí? Y esto, por supuesto, ya se comunica. Pero no había esa mediación. Lo que hay que tener en cuenta también es que estas actividades son actividades adaptadas del Aprendo en Casa. De hecho, el Aprendo en Casa también predominan este tipo de características. Muy bien, estas actividades resueltas se transforman en evidencias.
¿Qué evidencias, qué concepciones tienen los docentes sobre evidencias? Básicamente dos, bastante marcadas. Generalmente son evidencias que son usadas para la certificación, para la calificación, para que den cuenta si el propósito de aprendizaje se ha logrado, y para la formación, es decir, para ver sus logros, dificultades, y a partir de ahí mejorar los aprendizajes. En este grupo de docentes formativos, ojo que siempre en el sentido declarativo, ¿no? Por las entrevistas, decían que estas evidencias no eran, dos docentes decían que las evidencias no eran confiables, ¿no? Porque decían que no sabían si las familias los estaban ayudando en las tareas, ¿no? De hecho, ellos desconfiaban y decían, no, yo creo que aquí yo no puedo determinar qué nivel de logro, qué nivel de aprendizaje está llegando, y tampoco le puedo dar una adecuada retroalimentación porque no estoy seguro si el mismo estudiante lo ha hecho, ¿no? Sobre los criterios es importante porque los criterios, digamos, es el referente con el cual se van a analizar las evidencias. Entonces, un grupo mayoritario realmente no tenía claro cuál es la función de estos criterios de evaluación. A veces los percibían como desempeños, no daban explicaciones suficientes, no era una categoría conocida, de hecho, por ellos, ¿no? Y otro grupo de docentes sí minoritario, en las entrevistas se acercaban un poco a darle una mirada formativa a estos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí entendían que estos criterios era como un referente de análisis de la evidencia para dar cuenta del nivel de desarrollo de las competencias, que son compartidos desde un inicio con un lenguaje sencillo y comprensible para los niños, que son extraídos de referentes como los estándares y desempeños, y que finalmente ayudan a retroalimentar de modo más eficaz, ¿no? Sin embargo, eso era declarativamente, sin embargo, veíamos algo distinto en la práctica, ¿no? Sin embargo, estos criterios de evaluación se centran en la ejecución de la tarea, en contenidos y en aspectos formales. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, básicamente eran criterios de ejecución de la tarea, eran criterios como bastante pegados a la tarea, era como una desagregación de la misma indicación de la tarea. Entonces, ¿utilizaste información de libros, páginas de internet de familiares? Sí o no. ¿Identifiqué los alimentos de mi localidad? Sí o no, ¿no? Es probablemente cómo es que tenían que hacer la tarea, bien pegado a la tarea, pero no veíamos acá no vemos ningún enlace o relación con los desempeños, con las competencias, con las capacidades, ¿no? Sino básicamente sobre si ejecutaste la tarea, si cumpliste con la indicación de la tarea. En el segundo caso pasa lo mismo, ¿no? Tengo claras las preguntas a las cuales daré respuesta, consulté fuentes confiables, elaboré una planificación, nuevamente, ¿no? Como que está bien dirigida a una supervisión de la tarea. Y también, bueno, básicamente en aspectos formales. Fíjense, aquí hubo una gran oportunidad, porque aquí ya no era solamente un listado de ideas, de contenidos, ¿no? Ya aquí había una dosis de creatividad, de construcción del niño al elaborar un cuento. Si bien en la indicación se le pedía que antes ya habían leído un cuento, y ahora se les pedía que hicieran un cuento cuyos personajes tenían que ser el sol y la luna. Sin embargo, a pesar de eso, digamos, el niño podía tener una libertad y una flexibilidad para crear aquí algo nuevo, desarrollar ideas, etc. Sin embargo, el problema son los criterios nuevamente, porque los criterios también tienen que ver mucho solamente con la indicación de la tarea y con temas formales, de formato. Primero dice, relaté una historia, ¿no? Lo hice o no lo hice, pero eso es parte, digamos, de la consigna. Mis personajes elegidos fueron el sol y la luna, nuevamente, ¿no? Simplemente está bien relacionado con la indicación. Relaté mi historia, qué pasó en el inicio, lo que pasó después y qué pasó al final. Ahí nuevamente tenemos que es una cosa de formato innecesaria además, ¿no? Porque finalmente todo texto tiene un inicio, tiene un después y tiene un final. Entonces, acá, por ejemplo, hubiéramos esperado que por ejemplo, un criterio hubiera podido ser si el texto está claro, si está ordenado, si está utilizando conectores, ¿sí? Algo más ligado a la competencia de escribe diversos textos. Y el último punto es la retroalimentación, ¿no es cierto? Aquí también hay dos grandes grupos, ¿no? Uno que, digamos, se distribuye más o menos parejo, ¿no?
Un grupo que considera que la retroalimentación se orienta hacia estrategias de reforzamiento. Esto que vamos a ver en esta diapositiva lo decían de cómo hacían ellos la retroalimentación en contextos prepandémicos, o sea, antes de la pandemia, cuando estaban en sesiones presenciales. Entonces había un grupo que le daba muy fuerte a las estrategias de reforzamiento. Básicamente era reforzamiento de contenidos, es decir, volvían a explicar la clase, volvían a explicar el ejercicio, ¿no? Volvían los chicos a leer el texto, por ejemplo. Otro grupo que también dentro de esta estrategia recurría al reforzamiento por ejercitación, es decir, comenzaban a hacer una práctica continua, repetitiva, de ejercicios bastante similares con los cuales había tenido el estudiante dificultad, y otro tipo de reforzamiento que combinaba con la recompensa, es decir, con una especie de sanción, premio, recompensa positiva, ¿no? Que funcionaba como un motivador extrínseco. Este grupo que recurría a las estrategias de reforzamiento se ve claramente que obedece a una visión o a una mirada más conductista, ¿no es cierto? Una mirada de contenidos, además. Otro grupo, sí más minoritario, sí recurría a estrategias más formativas, ¿no? Por lo que cuentan en las entrevistas. Y lo contaban además con ejemplos. Recurrían pues a la interacción, ¿no? Ellos contaban que daban la retroalimentación recurriendo al diálogo, a la conversación, a la reflexión, a que ellos mismos descubrieran de repente cuáles eran los errores o dificultades que tenían a partir de ciertas pistas que le daba el docente, o cómo ellos podían llegar a la respuesta, qué estrategia podían utilizar. Entonces ahí sí uno notaba una construcción de aprendizajes, ¿no? Además en un diálogo más horizontal, ¿no? Y sí se notaba una curiosidad y una indagación por el proceso mismo de cómo se llega a un resultado. Y generalmente estos docentes recurrían al uso de los criterios de evaluación, ¿no? Como referentes de análisis que les servía para la retroalimentación. Ahora, estos dos ejemplos va a retratar y va a reflejar claramente cómo era la retroalimentación en contextos de pandemia. Y ahora, digamos, esta es la práctica, digamos, que hemos visto en base a unos audios grabados que enviaban los docentes a los chicos. Por ejemplo, en el primer caso, dice, tu mapa conceptual está bien elaborado, tiene buena distribución, has escrito sobre una de las enfermedades que se producen por el mal hábito de consumo de alimentos inapropiados. Te sugiero indagar si existen otras enfermedades que se producen por este hábito, ¿cuáles serán? Fíjense que, claro, aquí, digamos, hay un formato formativo, digamos, ¿no? O sea, se cumple con decir cuál es la fortaleza, luego cuál es la dificultad, de forma descriptiva, ¿cierto? ¿No? Pero si se dan cuenta, nuevamente no se está recurriendo a habilidades, a capacidades, se está recurriendo otra vez a la tarea misma, al contenido que falta, a algo que hay que ampliar, pero en el sentido de contenido, no de competencia o de habilidad. Entonces, es una retroalimentación formativa, en el sentido de que es dialogal, considera las fortalezas, pero no desde un punto, desde un enfoque de competencias, ¿no? Básicamente aquí pareciera prevalecer un enfoque de contenidos, ¿no? Posiblemente porque la tarea es tan elemental que no hay mucho que retroalimentar, no hay mucho que construir, entonces la docente lo que prefiere es pedir un adicional. En el segundo caso, en el segundo ejemplo, que justo es sobre el cuento que acabamos de ver, una profesora distinta decía, lo has escrito muy bien, ha identificado el nudo, el inicio, el nudo, el problema que tenían el sol y la luna y el desenlace, la solución, que finalmente reflexionen y se solucionen. Has cumplido con los criterios, te felicito. Aquí se nota, por ejemplo, que nuevamente en toda retroalimentación formativa lo que se quiere es que se usen los criterios. Ahí estamos bien. El problema es que estos criterios tenían un punto de partida ya contaminado porque no recurrían a las competencias, básicamente recurrían al formato, al contenido, a la tarea misma, al nivel de ejecución de la tarea. Y en consecuencia, esta retroalimentación también cae en eso, en una retroalimentación de la tarea y no con proyección a capacidades, a competencias. Y en este caso, y digamos ya con esto termino, digamos, esto es en contexto, fíjense, la primera fila, digamos, es lo que acabamos de decir, ¿no? Digamos,
cómo fue la retroalimentación en un contexto prepandémico de acuerdo a las entrevistas. Un grupo que tendía al reforzamiento de contenidos o ejercitación y otro grupo más formativo, más dialogal. Y en el contexto pandémico, también de acuerdo a entrevistas, ese mismo grupo reforzador ahora hablaba de afianzamiento, ¿no? De volver a explicar la sesión. Esa era su forma de retroalimentar, volver a explicar la sesión, revisar la comprensión del ejercicio y supervisar la tarea misma. En el otro grupo, siempre en el contexto pandémico, ellos sí continuaban con esta mirada más dialogal, incluso había una coevaluación entre pares y el uso de criterios. Sin embargo, algo que unía a los dos grupos es que finalmente en la práctica, de acuerdo a las evidencias y ya no a las entrevistas, ambos grupos de alguna manera recurrían a prácticas retroalimentadoras más centradas en la tarea y en los contenidos. Muy bien, ese es un poco los insumos de repente para este conversatorio. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por presentarnos estos interesantes hallazgos. Tengo algunos comentarios y algunas preguntas que tal vez voy a intentar hacer dialogar también con las que el público está mandándonos. Creo que una conclusión importante y a la vez bastante obvia del estudio es que las concepciones que los docentes tienen sobre evaluación y sobre evaluación formativa en particular muchas veces se distancian de sus prácticas, ¿no? Con lo cual ocurre una aparente contradicción. Obviamente lo que más llama la atención es que docentes que tienen concepciones más formativas, digamos, de la evaluación, no lo muestren así en sus prácticas, digamos, de manera consistente, ¿no? Por otro lado, me llamó la atención particularmente esta concepción de evaluación que la asocia con el conocimiento del nivel de aprendizaje de los estudiantes y que tú la has identificado como diagnóstica, ¿no? Me parece que en el estudio se interpreta sobre todo como una concepción más sumativa de la evaluación, cuando también creo tal vez podría ser potencialmente formativa, ¿no? Pues la información que en forma de niveles de aprendizaje, digamos, podría ser más susceptible de ser utilizada para tomar mejores decisiones, ¿no? En el aprendizaje. No sé qué opinas de esto. Sí, bueno, yo le puse esa categoría diagnóstico, pero me quería referir también a que como que el docente está más preocupado por medir el nivel de logro, quiere, digamos, tiene una mirada más informativa, ¿no? Es como si hubiera alguien que le estuviera pidiendo el informe o el reporte, entonces está más preocupado en que los chicos aprendan lo que él está enseñando. Esa es un poco la mirada, ¿no? Entonces, pero claro, no da el paso, no da el siguiente paso que es, ok, yo mido el nivel de aprendizaje de los chicos, ¿para qué? ¿No? Para mejorar, para planificar, ¿para qué? Entonces ahí se queda, ¿no? Es como una supervisión otra vez, ¿no? El diagnóstico acá funciona como una supervisión. El docente supervisa al chico para ver si ha cumplido la tarea, si es que ha logrado cumplir con el propósito de aprendizaje, ¿no? Ajá, ok. Sí. Y Fernando, te has referido también a la forma como se conciben las evidencias y cómo se concibe su uso por parte de los docentes, ¿no? Has señalado los grandes esfuerzos que han hecho los docentes por recuperar estas evidencias, ¿no? Que sin duda son esfuerzos muy importantes y que dejan ver no solo su compromiso, sino también esta enorme creatividad, ¿no? Sin embargo, hay una serie de ideas asociadas al concepto de evidencia que me parece importante destacar. Una idea común, me parece, es la que tiene que ver con el descrédito que le otorgan, ¿no?, algunos docentes a las evidencias que se han generado a la distancia, ¿no? Una evidencia que ellos no han podido observar directamente cómo los estudiantes la han generado es una mala evidencia, ¿no? Según algunos docentes, porque probablemente se han copiado los chicos, ¿no? Lo primero que me suscita esta idea es una preocupación mayor por la evaluación entendida principalmente como calificación, ¿no? Una menor preocupación por lo que los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden, ¿no? Es decir, en realidad el problema no son los estudiantes y su predisposición, digamos, a la copia, que puede ser, por supuesto, criticable, sino que el problema es lo que se evalúa y cómo se evalúa, ¿no? Es decir, con los estudiantes en su casa, ¿no? A distancia,
toda actividad y toda pregunta que pueda ser respondida copiándose del Google o de la enciclopedia es claramente una mala actividad, una mala pregunta, ¿no? Las actividades y preguntas cuyas respuestas son susceptibles de ser copiadas son elementos de una enseñanza y evaluación que no está orientada probablemente a la formación de competencias, sino a la acumulación de conocimientos, ¿no? Y esto, claro, nos devuelve al tema de la importancia de las buenas actividades y preguntas, ¿no? Que sean coherentes con el enfoque y con el tipo de aprendizaje que nuestro currículum valora, ¿no? No sé qué más te sugiere a ti este tema de la desconfianza ante los trabajos de los estudiantes realizados a la distancia. Sí, hay una cosa bien curiosa, porque claro, ellos dicen que las familias los ayudan o que se pueden copiar, pero el problema, lo curioso es que en las actividades, en las fichas, ¿no? Lo que predomina es eso, o sea, son actividades de copiado. Simplemente que es como si el docente quisiera decir, cópiate, pero cópiate del material que yo te estoy enseñando y solo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, como dices tú, o sea, básicamente como está orientado, todas las actividades están orientadas a contenidos, a información, a conocimientos, el estudiante lo único que tiene que hacer es extraer y reproducir. Entonces, eso es lo que le entregan al docente. Entonces, a ver, las evidencias, digamos, puede ser entendida en dos partes, digamos, ¿no? Las evidencias son todas aquellas producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes, o sea, las actividades resueltas. Y en segundo lugar, estas actividades resueltas o evidencias me permiten ver qué es lo que ha aprendido el estudiante. Y ahí viene, creo, el problema. Porque lo aprendido por el estudiante puede tener dos miradas. ¿Qué tantos contenidos ha aprendido o qué tantas competencias ha aprendido? Y claramente las actividades se dirigen no al aprendizaje de competencias, no al desarrollo de competencias, capacidades, sino básicamente está orientada al aprendizaje de contenidos, a la acumulación de conocimientos, a la apropiación básica de contenidos. Pero los contenidos, digamos, son copiables, o sea, está ahí, lo único que tengo es que extraer y lo reproduzco, ¿no es cierto? Entonces, como está orientado a contenidos, el docente curiosamente cree que se van a copiar o que los van a ayudar, pero es que las actividades ya de alguna manera te empujan a eso, porque solamente son contenidos. Si las actividades estuvieran ligadas o relacionadas al desarrollo de competencias, no serían copiables, ¿no? Y estaría bien que te ayuden, no sé, yo pongo el ejemplo de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Tú quieres aprender a manejar bicicleta. Si tienes una mirada contenidista, se le va a pedir al chico que diga cuál es el timón, cuántos pedales tiene, cuántas llantas, cuántos rayos, cuál es la distancia entre uno y otro, etcétera. O sea, clasificar y definir una bicicleta. Pero si yo voy desde el lado de competencias, a mí más me interesa de cómo va a aprender a manejar bicicleta, ¿no? Si se mantiene en equilibrio, si guarda velocidad, si sabe frenar. Pero acá es de contenidos, que es como aprender a clasificar las partes de la bicicleta, y eso lo puedo encontrar en cualquier sitio y es copiable, ¿no? Lo que no es copiable es que cada quien tiene una manera distinta de manejar bicicleta. Cada quien puede tener un contenido y lo puede interpretar de una manera distinta a su compañero, ¿no? Entonces son respuestas no únicas, son respuestas más bien diversas, múltiples. Y eso permite precisamente el desarrollo de competencias. Entonces, claro, si me voy como ya el docente tiene una mirada contenidista sobre la evidencia, cree que el niño va a hacer trampa porque se va a copiar, no de su material, sino de otro lado. O alguien, en vez que él ponga en la cajita esa información, claro, él va a decir, uy, ahora seguro el papá le va a poner en la cajita. No hay mucha diferencia realmente. Entonces, posiblemente por eso hay esa desconfianza también, ¿no? Interesante. Por otro lado, Fernando, sobre los criterios, creo que es importante tener en cuenta, como pasa con otros términos de evaluación formativa, en el campo educacional existen distintas maneras de entender lo que son los criterios y de utilizarlos, ¿no? Creo que es muy evidente la confusión sobre lo que son los criterios, ¿no? Y cómo se utilizan según lo que plantea el currículo, ¿no? Lo has visto en este estudio y lo veo también yo en las experiencias formativas en las que estoy participando con docentes, ¿no?
Es probable que parte de esta confusión tenga que ver con los diferentes mensajes que se han venido comunicando en los diferentes instrumentos de apoyo a la implementación desde el ministerio y que los docentes perciben como contradictorios cuando no necesariamente sea así, ¿no? Por ello creo que en los espacios formativos es importante definir, ¿no?, con qué concepto de criterios se trabaja en general desde la evaluación formativa, a la vez que es importante mostrar cómo se usan en un currículo por competencias como el nuestro y con las categorías curriculares propias de nuestro currículo, ¿no? Competencia, capacidades, desempeños, estándares, ¿no? Y sobre esto también me parece relevante destacar este hallazgo del estudio al que has hecho referencia, que tiene que ver con que los criterios se centran sobre todo en la ejecución de la tarea o en aspectos superficiales, ¿no?, inclusive en docentes que tienen concepciones como más formativas sobre los criterios, ¿no? En efecto, lo que yo también observo a menudo es que en los criterios que los docentes señalan, formulan, el currículo está a menudo invisible, ¿no? Los criterios no se refieren a las finalidades del currículo, sino a aspectos muy superficiales, ¿no?, muy pegados a la tarea en cuestión, ¿no? Ajá. Y aquí vale la pena recordar e insistir, ¿no?, en que los criterios deben responder a aspectos centrales de las finalidades del currículo, ¿no? Deben derivarse principalmente de las finalidades que se están evaluando y no de las características superficiales de una tarea de evaluación específica, ¿no? Y esto tiene que ver con esta característica tan importante que es de la estabilidad de los criterios, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de observar recursivamente los mismos aspectos, observar las mismas cosas a través de varias tareas, porque lo que interesa es ver cómo va creciendo el aprendizaje, ¿no? Cómo va moviéndose el estudiante en relación al desarrollo de las competencias, cómo va progresando, ¿no? Yo creo que esta idea de criterios estables, de observar lo mismo a lo largo del tiempo, es clave en el contexto del desarrollo de competencias que van progresando en un continuo a lo largo de la escolaridad, ¿no?, como es la propuesta de nuestro currículo, ¿no? Así es. Ahí Claro, nos porque quedan... allí, Sí, 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 claro, te porque escucho. allí es, lo que pasa es que, claro, los criterios tienen que ser más o menos estables en el tiempo, porque si no, yo no voy a saber qué tanto progresa en el tiempo un niño. Entonces, si yo hago criterios solamente de ejecución de tarea, esos criterios se van a referir solamente a esa tarea. Y cuando le ponga otra tarea distinta, otra experiencia de aprendizaje distinta, no voy a saber si ha progresado, porque los criterios están muy pegados a la tarea. El Así problema es. es que eso se deriva de un enfoque por contenidos. Es que yo ya amarré todo al enfoque de contenidos. Entonces, si ya todo comienza a tener una mirada de contenidos, en consecuencia y de forma coherente, los criterios van a ser de ejecución de tarea. Las evidencias van a ser también evidencias, digamos, de contenidos, ¿no?, de conocimientos. Y la retroalimentación, en consecuencia, también va a ser correctiva, porque no hay mucho que dialogar. Cuando las preguntas tienen respuestas únicas, predeterminadas, literales, ¿no?, donde no hay gran despliegue de habilidades, entonces simplemente es decirle sí o no también al niño. Así como el niño en la lista de cotejo dice sí o no, la retroalimentación va a ir por ahí también. La lista de cotejo aparentemente, con este enfoque, no funciona muy bien. O sea, la lista de cotejo es un buen instrumento. Lamentablemente es que con este fondo contenidista, con este fondo medio conductista, refuerza más bien lo correctivo, ¿no?, el sí, el no. Posiblemente en un clima más formativo sí funcionaría una lista de cotejo, pero definitivamente la lista de cotejo no funciona muy bien acá. Refuerza más bien, ¿no? Hay una pregunta de algún colega que nos está ahora escuchando, que tiene que ver con la retroalimentación. Es una pregunta que se repite constantemente en estos espacios cuando hablamos de evaluación formativa. Y te preguntan cómo darle continuidad a la retroalimentación a distancia, ¿no?, sin tecnología, sin los medios tecnológicos adecuados en estos contextos particularmente rurales, ¿no? Sí, lo que pasa es que toda retroalimentación toma tiempo. En contexto presencial, antes de la pandemia o esta retroalimentación a distancia, definitivamente a distancia ocupa mucho más tiempo. El problema es que estamos acostumbrados o hay cierta presión también de que tengamos que retroalimentar todos los días, pedir evidencia todos los días, retroalimentar todos los días. Entonces, mientras más retroalimentemos, mientras más cantidad de veces retroalimentemos, mientras a más cantidad de estudiantes retroalimentemos,
estamos haciendo mejor nuestro trabajo. Y no es así, porque esas retroalimentaciones terminan siendo muy superficiales, ¿no? Terminan siendo muy superficiales, muy correctivas, ¿no? Entonces no dan cuenta, ¿no? Entonces una retroalimentación uno tiene que priorizar ciertos aspectos relevantes de la competencia. O sea, precisamente tengo que tener criterios de evaluación bastante precisos y que den cuenta de las capacidades y competencias, porque en base a eso es que yo voy a retroalimentar. Ese es el primer punto. Segundo punto, no puedo retroalimentar una experiencia de aprendizaje donde hay, pues, 6, 7, 8 competencias, ¿no? Lo mejor sería trabajar con una experiencia de 2 o 3 competencias para tener la suficiente profundidad a la hora de retroalimentar. Y en tercer lugar, no tengo por qué retroalimentar a todos los estudiantes en simultáneo, ¿no? Tendré que priorizar primero, por ejemplo, aquellos que tienen de repente un poco más de dificultades, y si yo estoy pidiendo respuestas de interpretación, de análisis, voy a encontrar distintos tipos de respuestas. Por lo tanto, también me voy a demorar más. Entonces, la retroalimentación yo creo que siempre se puede dar, pero toma su tiempo, y no está mal que tome su tiempo, pero ojo que yo no puedo, o sea, yo puedo tener la evidencia, y esa es una evidencia, yo voy a retroalimentar esa evidencia, pero tiene sentido que yo retroalimente no el producto final solamente, sino en el proceso para que el niño tenga la oportunidad de mejorar esa evidencia, porque si no tiene oportunidad de mejorar esa evidencia, la retroalimentación es una moraleja nomás, ¿no? Entonces no tiene ninguna proyección ni funcionalidad, ¿no? Fer, me gustaría, nos quedan 10 minutos, me gustaría finalizar con algunas ideas claves sobre lo que la formación docente podría tener en cuenta a partir de estos hallazgos, ¿no? Por un lado, me parece interesante el énfasis que haces en este vínculo estrecho entre actividades de evaluación, definición y uso de criterios y retroalimentación, ¿no? Es decir, en tu análisis pones en evidencia cómo cada uno de estos elementos o aspectos de la evaluación formativa se encuentran íntimamente relacionados, ¿no? En efecto, en la evaluación evaluar formativamente implica diseñar criterios de evaluación, aplicar tareas auténticas, analizar las actuaciones o trabajos de los estudiantes, retroalimentar, ¿no es cierto?, en forma descriptiva cada uno de ellos, etcétera. La realización de cada uno de estos elementos, ¿no? Requiere capacidades específicas, ¿no? Así como la comprensión de las relaciones entre todos estos elementos, ¿no? Por lo tanto, considero que la formación docente debe proponer el tratamiento de todos estos elementos de manera integral y relacionada, ¿no? Creo que esa sería una primera idea para la formación docente. Por otro lado, creo que los hallazgos del estudio muestran la complejidad que tiene la formación docente en estos temas, ¿no? Hemos visto cómo docentes que tienen ideas o concepciones más o menos cercanas a la de una evaluación formativa no necesariamente la ponen en práctica de la manera esperada en todas las situaciones posibles, ¿no? Al proponer una actividad de evaluación o al identificar los criterios o al retroalimentar, ¿no? Esto además muestra que los docentes tienen una diversidad de niveles de desarrollo de esta competencia evaluativa, digamos, ¿no? O sea, la puesta en acción de esta competencia queda claro que involucra no solo conocimientos, sino también habilidades específicas, ¿no? Manejo de procedimientos, inclusive también el desarrollo de ciertas actitudes también, ¿no? Hacia el sujeto que aprende y hacia la evaluación misma y al rol que juega esta en la enseñanza, ¿no? Y en todas estas dimensiones, ¿no? Los docentes se encuentran en diferentes momentos, ¿no? Tienen diferentes niveles de comprensión, de apropiación. Entonces pienso que las estrategias de formación docente deben diseñarse tomando en cuenta esta marcada diversidad, ¿no? Y considerando también por ello, ¿no?, que la transformación de las prácticas es un proceso, en evaluación formativa, es un proceso necesariamente gradual, ¿no?, que va a tomar bastante tiempo, y esto es también mensaje para los docentes que nos escuchan y que noto siempre tal vez mucha presión ¿no? Y algo que se ve como muy, muy complejo y muy lejos, ¿no? Pero esto va a ir transformándose gradualmente y va a ser necesariamente así. ¿Qué piensas tú, Fernando? ¿Qué otra consideración debería tener la formación docente a partir de estos hallazgos? Mira, la transformación gradual de la que tú hablas, sí me parece pertinente. De hecho, hay que partir de las prácticas docentes mismas, ¿no? La experiencia de ellos, los saberes previos,
para a partir de allí, o sea, hay que tomarlo como punto de partida para mejorar esto, ¿no? Para ver esta progresión gradual de aprendizaje de los mismos docentes. Pero también hay que tener en cuenta que yo creo que no solamente es una transformación, una progresión gradual de cómo ir acercándose a este enfoque de competencias de parte de los docentes, sino en general de todo el sistema educativo. Yo creo que todo el sistema, digamos, se está implementando este conocimiento y esta aproximación a un enfoque por competencias. Creo que no es algo que se domine, no es algo que dominemos todos, me incluyo. El mismo ministerio, por las actividades que yo veo, por ejemplo, en el Aprende en Casa del año pasado, que es cuando se hizo el estudio, es lo mismo, son actividades que donde predomina mucho el enfoque a los contenidos, extractivas, reproductivas, de respuesta única, de formatos, etcétera, etcétera, y que es el modelo, finalmente eso terminó siendo el modelo para las actividades y las adaptaciones que han hecho los docentes. Entonces, la formación inicial, ok, sí, tiene que haber una transformación gradual de los docentes, pero en general creo de todo el sistema. Y creo además que esta diferencia, por ejemplo, ¿no?, que dijimos al final, ¿no? O sea, tanto los docentes reforzadores como los formativos, finalmente cayeron en lo mismo, en prácticas de retroalimentación centradas en la tarea, en el producto, en el contenido, lo cual quiere decir que posiblemente estos docentes más formativos dominen el enfoque formativo de evaluación, porque lo tenían muy claro, además hablaban de ejemplos, de casos, de situaciones, ¿no? Pero el problema, nuevamente, es que están atados a un enfoque que no es por competencias, sino un enfoque por contenidos. Entonces, una medida importante en la formación de los docentes tendría que ser que, digamos, independiente, además, todo lo que acabo de decir, no creo que solamente ocurra en las escuelas multigrado rurales. Yo creo que ocurren en muchas escuelas públicas. Varios estudios también dicen lo mismo. Entonces, aquí faltan como grandes principios pedagógicos que deben estar de fondo, ¿no? Y que deben orientar cualquier acción. Yo estoy firmemente convencido que si los docentes domináramos, digamos, un enfoque por competencia, y que está en el currículo nacional, ¿no? O sea, qué es una situación significativa, qué es una situación problemática, cuando decimos que el error como oportunidad de aprendizaje, la mediación, el conflicto cognitivo, ¿no? La mediación para lograr progresar de un nivel de aprendizaje a otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Estas cosas son como grandes principios que tendrían que estar de fondo, y yo creo que con eso, estoy convencido que con esos principios, si un docente aterriza en una escuela multigrado, en una escuela polidocente, le costará un poco al comienzo, pero al final creo que podrá salir airoso, pero tiene que tener este sostén, ¿no? Este respaldo teórico-práctico, ¿no? Y creo que eso es básico, ¿no? Y el otro punto creo también es que, pero creo que tú ya lo dijiste, hay que partir de lo que ellos ya saben, ¿no? Hay que partir de lo que ellos ya saben, porque los docentes saben muchas cosas, ¿no? Lo que pasa también es que a veces el mismo sistema los presiona a hacer cosas y no les da tiempo para la reflexión. Yo creo que el nivel de reflexión también falta, ¿no? El problema es que el docente no puede tener tiempo para la reflexión porque les piden 1001 formatos y en un ambiente, un espacio de 1001 supervisiones, ¿no? Donde tienen que cumplir trámites burocráticos, supervisiones, etcétera, y lamentablemente eso también se traslada al estudiante, porque finalmente el docente también termina supervisando al estudiante y además esclavizado por el objeto planificado, por los trámites que no son el sujeto de aprendizaje, ¿no? O sea, no pone al sujeto, digamos, que es el estudiante como centro, ¿no? Más está preocupado por dos cosas, por cómo va a enseñar, o qué es lo que va a enseñar en realidad, más que con el cómo, qué es lo que va a enseñar, y cómo rindo cuentas al director, al UGEL, a la DRE, al ministerio, de que estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, más centrado usted en eso, que en preocuparse por el aprendizaje del estudiante. Y lo último también es que hay que ver las bajas expectativas que muchos docentes tienen. Los niños, por lo que yo he visto en otros estudios anteriores también que hicimos en el proyecto, los niños, digamos, tienen una capacidad súper, ¿no?, para entender las cosas. Lo que pasa es que los niños responden a las preguntas que le hacen los docentes y actúan de forma coherente con eso. Pero los niños tienen un gran potencial, podrían hacer mucho más
pero lamentablemente los docentes también hay que trabajar eso, ¿no? La actitud del docente con el estudiante, de confiar más en el niño, de que sí puede aprender, de hecho puede aprender, ¿no? Pero para eso también tiene que liberarse de la supervisión y de la camisa de fuerza a veces que propone también el mismo sistema, ¿no? Eso. Gracias, Fer. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Solo me queda agradecerte, Fernando, a ti por esta charla tan interesante, a las personas que nos han seguido y han dejado sus valiosos comentarios, que los vamos a recoger y que sin duda nos permiten seguir reflexionando sobre estos temas. Solo recordarles que en la página web del proyecto CREER pueden encontrar ahí están ahora viéndolas. Pueden encontrar nuestras últimas publicaciones elaboradas a partir del estudio que hicimos en el 2019 sobre prácticas pedagógicas en escuelas multigrado. Y ahí mismo próximamente podrán encontrar las publicaciones referidas a este estudio que hoy les hemos presentado. Los invitamos también a visitar nuestro centro de recursos, donde encontrarán material muy valioso sobre educación rural y sobre educación multigrado en particular. Bueno, no nos queda más tiempo. Muchas gracias a todos y todas y buenas noches. Gracias, nos vemos.